Hebreos capítulo 12, versículo 14. Leámoslo juntos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La semana pasada iniciamos el estudio de este versículo y, hermanos, todo corredor de esta gloriosa carrera debe tener muy presente en su vida diaria que tanto su relación con Dios como su relación con sus semejantes es vital para llegar a la meta. Es muy generalizado que el pueblo cristiano en la actualidad viva descuidando estas dos áreas mencionadas en este texto. Muchas veces nos enfocamos principalmente en cosas externas. Yo podría predicar miles de mensajes, cantar miles de coros, tocar miles de instrumentos, profetizar, tener todos los privilegios o servir externamente de muchas formas, pero podría dejar a un lado los lineamientos que Dios dejó en su palabra para correr esta carrera correctamente, de tal manera que llegue a la meta. Y como hemos estado hablando todas estas semanas, lo importante para cada cristiano es terminar la carrera, es llegar a la meta, es llegar triunfantes para la gloria y la honra del Señor. Y por eso, como hablamos la semana pasada, dice la primera parte: seguir la paz con todos. Sabemos y vimos que la iglesia de Cristo debe ser pacificadora y no guerrillera. La vida sin Dios, la vida en el mundo, es una vida de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de divisiones, envidias, enemistades, enojos, venganzas, dañándose unos a otros de todas las formas posibles. Usted sabe cómo es este mundo y de allí venimos muchos de nosotros. Pero, hermanos, como leímos en Romanos 12:18 la semana pasada, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto se puede solamente con la gracia de Dios. A medida que nos llenamos de Dios, a medida que nos vamos vaciando de nosotros mismos, hermanos, allí vamos dejando y va muriendo aquella vieja naturaleza que es orgullosa, que es peleonera. Todo eso va muriendo y se va formando el carácter de Cristo, ese carácter manso, humilde, perdonador, amoroso, que cuánto necesitamos y que cómo necesitamos que se forme en nuestras vidas. Por eso necesitamos buscar a Dios continuamente, porque ninguno de nosotros hemos llegado a esa altura, a esa estatura, y por eso le buscamos. Por eso estamos aquí en esta noche, porque necesitamos que Él nos vaya cambiando, necesitamos que Él nos vaya transformando continuamente. ¿Para qué? Para que podamos cumplir su palabra, para que podamos seguir la paz con todos, como dice esta palabra. De tal manera que en nosotros sea normal lo que dice en Mateo 5:44. Leámoslo en esta noche, Mateo 5:44. Imposible para nosotros, imposible para los seres humanos, pero eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando leímos allá en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, todo el mensaje de la semana pasada hablamos de esto y por eso ya no voy a repetir tanto. Pero, hermanos, es importante que nos esforcemos a seguir la paz, no solo con aquellos que nos es una bendición conocerlos. Hablamos la semana pasada de la necesidad de que haya paz en nuestra familia, con nuestros semejantes, en el trabajo, en la iglesia, y cómo ese debe ser un esfuerzo continuo de cada uno de nosotros, rindiendo nuestra vieja naturaleza, pasando por alto la ofensa, perdonando como Cristo lo hizo. Pero veamos aquí, cuando dice seguir la paz con todos, también con nuestros enemigos debemos procurar, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con ellos. Como repito, esto en lo humano no podemos, hermanos, pero con Cristo y lo que Él quiere hacer en nosotros es que podamos vivir así. Amad a vuestros enemigos, ¿verdad que eso humanamente es imposible?
¿Quién va a poder hacer eso por sí mismo? Nadie. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Como leímos la semana pasada, Cristo dejó ejemplo. Él dejó las pisadas para que las sigamos, las huellas para que las sigamos. Él oró por aquellos que lo maltrataron, por aquellos que lo mataron. Él, hermano, nos mostró su amor, su gracia, su misericordia. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Leamos juntos el 46. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mira el 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como repito, estamos en ese proceso de perfeccionamiento, pero hermanos, que en nosotros pueda haber un deseo realmente de hacer la voluntad de Dios. Regresemos entonces a Hebreos 12:14. Hemos estado viendo cómo debemos correr esta carrera cristiana y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy quiero enfocarme en la segunda parte de nuestro texto. Seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El cristiano tiene tres enemigos que no quieren que un día veamos a Cristo cara a cara, porque aquí dice, la meta es ver al Señor cara a cara. Creo que ya todos sabemos quiénes son esos enemigos poderosos que quieren alejarnos de Dios, que nos inducen al pecado, que nos inducen a rebelarnos contra Dios, y es el diablo, la carne y el mundo. Esto es algo que todo cristiano lo debe saber. Muchas veces lo ignoramos o muchas veces se nos olvida, pero hermanos, son tres enemigos que continuamente están acechando: el diablo, la carne y el mundo. Cuando hablamos, número uno, de Satanás, que el Señor lo reprenda en esta noche, desde Génesis 3 lo vemos actuando contra la humanidad. Cuando estudiamos los nombres de Satanás, solo su significado, fíjese, Satanás viene de la palabra de origen hebreo Satán, que significa enemigo, adversario y acusador. La palabra diablo viene del griego diabolos, que también significa enemigo, acusador y calumniador. En la Biblia se le conoce como el dragón, como la serpiente antigua, como el tentador, el maligno, el acusador, el adversario, el enemigo. El diablo no es como lo pintan, que es rojo, con cuernos o cachos y con un tenedor gigante y con cola. Así no es el diablo. La Biblia incluso dice que él se puede disfrazar como ángel de luz. Pero hermanos, uno de los grandes propósitos del enemigo es alejarnos de Dios, es que pequemos contra Dios, es que manchemos nuestras vestiduras, porque cuando venimos a Cristo veníamos inmundos, veníamos sucios, pero hermanos, la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado y nos fue puesta un vestido de justificación. Ahora nuestras vestiduras son limpias, no por nosotros mismos, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Pero el enemigo lo que quiere es, hermano, dañar nuestras vidas, es engañar nuestros sentidos para que nosotros pequemos contra Dios y manchemos nuestras vestiduras. Leámoslo en 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 3. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Sabemos, hermanos, que Cristo viene, según también lo dice el libro de Efesios, por una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación. Y la iglesia debe mantenerse en esa pureza, porque como leímos en Hebreos 12, sin santidad nadie verá al Señor. Pero mira el versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo va a venir con muchos engaños, con muchas tentaciones de todo tipo. Él nos presentará muchas veces el pecado en bandeja de plata. Con su astucia va a querer engañarnos, presentándonos el pecado como algo bonito, como algo placentero, o como salidas fáciles a situaciones o problemas en nuestras vidas. Ay, hermano, pero no debemos olvidar que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo nos guarda esta palabra? ¿Cómo nos guarda el tener esa convicción firme en nuestras vidas? Que sin santidad nadie verá al Señor. Porque, hermano, cuando Él venga con todos sus ofrecimientos de pecado, de perversidad, de maldad, de inmundicia, cuando Él venga a tentarnos para manchar nuestras vestiduras o para rebelarnos contra el Señor, podemos recordar esta palabra: no, porque sin santidad nadie verá al Señor. Muchas veces nos vamos a sentir tentados, pero hermano, en medio de las tentaciones no estamos solos. Cuando estés tentado a pecar, cuando estés tentado a rebelarte contra Dios, puedes orar a Dios, puedes clamar a Dios. Dios es la fortaleza de nuestras vidas. Él sabe librar de tentación a los piadosos. Dios es fiel, hermano. En segunda de Pedro 2:9 nos habla acerca de esto. Leámoslo en segunda de Pedro 2:9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La tentación es un tema muy amplio, pero hoy solo quiero mencionar que, hermanos, cuando el enemigo venga con todas esas tentaciones, debemos creer que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, a aquellos que no quieren fallarle a Dios, a aquellos que quieren llegar fieles hasta el final, a aquellos que no quieren manchar sus vestiduras. El Señor es fiel para guardarnos. Yo creo que todos aquí ya hemos sido tentados. Todos aquí, hermanos, hemos experimentado lo terrible de la tentación, pero también hemos experimentado el poder de Dios para guardarnos, el poder de Dios para librarnos. Es que Dios es fiel, hermano. Cuando venga el tentador, ora, porque en Dios está la victoria para no caer en esa tentación. Por lo regular, el enemigo se va a aprovechar de nuestras necesidades. Usted recuerda cuando Jesús estaba en el desierto, cuando Él había ayunado 40 días y 40 noches y tenía hambre. La tentación que llegó fue a rebelarse contra Dios, pero la tentación fue en la necesidad que en ese momento el Señor sentía. Lo tentó con comida. Y mire, hermano, cuántas veces cuando estamos en situaciones difíciles, el enemigo se aprovecha para ponernos salidas tan fáciles, aparentemente, para salir de las situaciones. Por ejemplo, cuando usted está pasando por escasez, cuando usted está pasando por pobreza, le va a presentar salidas tan fáciles, le va a presentar formas de obtener dinero fácil. Y, hermano, allí es donde debemos estar alertas, porque Él se aprovecha de nuestras necesidades. Él se aprovecha de que muchas veces nos sentimos desesperados y presenta aquello como una salida fácil para manchar nuestras vestiduras. Pero que el Señor nos reprenda, hermano. Vale la pena seguir adelante, vale la pena ser fieles al Señor. ¿Cuántas veces tal vez alguien está con alguna necesidad? Hermano, muchas veces las personas tienen alguna necesidad en sus sentimientos. Tal vez se siente solo o se siente sola. ¿Y cuántas veces el enemigo se va a aprovechar para poner a una persona, para poner, hermano, aquello como una salida fácil, para poner aquello como tan placentero? Personas que no son de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Y cuántas personas han caído en la tentación? Porque el diablo es astuto.
astuto y conoce tu necesidad y conoce mi necesidad, y por eso necesitamos llenarnos de nuestro Señor y necesitamos estar alertas, hermano, porque el enemigo es real y lo que él quiere es que manches tus vestiduras, lo que él quiere es estorbarte y que no llegues al final. Pero recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Nunca nos sintamos muy fuertes ante la tentación. Nunca nos sintamos que somos muy capaces para resistir. Oremos y busquemos al Señor. ¿Cuántos cristianos han jugado con el pecado? ¿Cuántos cristianos le han coqueteado al pecado? ¿Cuántos cristianos piensan que lo tienen todo bien controlado y que ellos saben hasta dónde llegar? No, hermano, con el pecado no se juega. Nunca juguemos con el pecado. Huyamos del pecado. Eso es lo sabio, eso es lo necesario hacer en nuestras vidas. Huyamos de la tentación y no la busquemos. Muchas veces el cristiano no es sabio y busca la tentación. Muchas veces el cristiano no es sabio y cuando llega la tentación comienza a dar lugar a esa tentación. Cuando, hermano, lo que tenemos que hacer es huir inmediatamente, porque el diablo no está jugando, porque él es el cazador, hermano. Él quiere cazar su preciosa vida, su preciosa alma. ¿Cuántos hoy estarán en una condenación eterna ya? Porque le dieron lugar al enemigo, porque jugaron con el pecado, porque vieron el pecado como algo simple, pero no es simple, hermanos. ¿Cómo necesitamos estar listos, estar preparados, estar atentos a las obras de las tinieblas? Hacer lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer: someter nuestra voluntad a Dios, humillarnos delante de la presencia del Señor, resistir al diablo. Miren, Eva no resistió al diablo, Eva se puso a platicar con el enemigo. ¿Cuántas veces el cristiano se pone a platicar con el enemigo? ¿Cuántas veces el cristiano, viendo el pecado como algo tan simple, comienza a dar lugar y comienza a dar rienda suelta al pecado? Pero, hermanos, es importante y necesario atender a la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Llegan etapas en la vida en la que llega con muchas tentaciones o llega con muchos ataques, pero, hermano, hay que mantenerse firme, resistiéndolo en el nombre de Jesús, resistiéndolo, fortaleciéndonos en Dios y en el poder de su fuerza. Hay etapas en las que verdaderamente rugen las huestes de pecado. Hay etapas en las que realmente, hermano, la tentación viene con tanta fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Clamar a Dios como cantamos. Hay un himno que dice así: cuando rujan huestes del pecado, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Hermano, hay tentaciones que tal vez usted puede experimentar que no se lo puede decir a nadie, pero sí se lo puede decir a Él, y Él es fiel para fortalecer nuestras vidas. Él es fiel para ayudarnos, para sustentarnos. Como dice la palabra de Dios, Él se compadece de nuestras debilidades. Ay, hermano, es que Él es nuestro sumo sacerdote. Él es tan maravilloso, tan grande, tan fiel. Por eso cuando lleguemos a la meta, por eso cuando estemos en su presencia, la gloria va a ser solamente para Él. Por eso en el libro de Apocalipsis, usted mira cómo los 24 ancianos arrojan sus coronas delante de Él, porque, hermano, la gloria siempre será para Él. Si llegamos fieles hasta el final, es la gloria para Él. Si, hermano, nos mantenemos firmes en este camino cristiano, si vamos corriendo esta carrera en victoria, siempre la gloria será solamente para Él, porque de nosotros mismos no podemos nada. Pero unido al diablo está el mundo, que también ofrece tanto pecado, tanto placer. El mundo con sus modas, con su música, con sus vicios, con su sensualidad, con sus ideologías, con esa exaltación del ego. El mundo, hermano, viene unido a Satanás a ofrecernos el pecado de una manera
tan fácil, como en bandeja de plata, y presenta el pecado como algo tan hermoso, como algo tan bonito, como algo tan placentero, como algo tan divertido, pero atrás hay muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y hermano, lo podemos leer allá en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, que dice: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Mire el 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En ese versículo 15, cuando dice no améis al mundo, hay personas que muchas veces no entienden este texto, y de ahí se forman muchas sectas. Una de las más conocidas es la secta de los menonitas. Para ellos mundo es todo lo que toda la gente practica. Para ellos mundo, ellos no usan nada de tecnología. Ellos siguen viviendo como en los años 1800, porque para ellos todo eso es mundo. Pero aquí podemos ver y podemos tener una luz de a qué se refiere con mundo. Es todo ese sistema satánico, demoníaco, es todo ese sistema que ofrece placer a la vieja naturaleza. En el versículo 16, todo eso que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso que viene a brindar satisfacción a los deseos pecaminosos de nuestra vieja naturaleza, todo eso es del mundo. Mire el mundo, solo pensemos en una área, la música. Solo dése cuenta la letra de la música de la actualidad. Dése cuenta cómo todo es una incitación al pecado sexual, incitación al adulterio, incitación o exaltación al ego humano. Todo eso es del mundo. Todo eso es del mundo. Yo espero que aquí no haya todavía alguno que esté oyendo a Shakira, que esté oyendo al Bad Bunny. Eso ya no es de los cristianos. Eso ya nada que ver con nosotros. Eso es del mundo. Y todo eso es el instrumento del enemigo para seducir todas las vidas. Todo el mundo va tras de eso, hermano, tras el pecado. El mundo ofrece todo eso que solo viene a satisfacer la vieja naturaleza, fascinaciones, sensualidades, todo lo que está en el mundo, dice, los deseos de la carne. Todo eso que viene a complacer la vieja naturaleza. Los deseos de los ojos. El ojo es tan importante. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en la oscuridad. ¿Y qué ofrece el mundo? Tanta imagen sucia, tanta imagen corrompida y pervertida, y cada vez el mundo lo ofrece con más liberalidad. Hace muchos años la pornografía todavía era difícil encontrarla. Yo recuerdo en el colegio cuando se juntaban los muchachos ahí alrededor y uno sabía que estaban viendo pornografía porque estaban ahí viendo revistas, estaban todos alrededor riéndose y abrazados viendo toda esa inmundicia. Pero ahora con el celular, hermano, ahora usted no tiene ni siquiera que salir a comprar las revistas, solo tiene que dar un clic y ahí está la inmundicia. Ahora usted está buscando algo, tal vez alguna investigación, y cuando siente ya aparece una imagen sucia. Hoy el mundo, hermano, con todas sus fascinaciones, se ha metido a las casas, se ha metido a las familias, aún los niños pequeños que no tienen esa prudencia, ellos no saben nada, cuánto pecado
SIDA se le está metiendo a los niños. Ay, hermano, es terrible. Ese es el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo lo que trae esa exaltación al ego, la fama. Hoy todo el mundo quiere ser famoso, hoy todo el mundo se siente famoso por las redes sociales, todo el mundo quiere likes, todo el mundo quiere, hermano, agradar a todos los demás y ser famosos y tener un nombre. Cuánta vanagloria, cuánto orgullo, cuánta soberbia, cuánto materialismo. Pero mire, dice, el mundo pasa, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso no debemos amar al mundo. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, o sea, oh almas infieles. Y le está hablando a la iglesia. No le está hablando a la gente de la calle, le está hablando a la iglesia. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Démonos cuenta cómo la iglesia se ha mundanalizado, cómo las modas del mundo han entrado a las iglesias, la música del mundo ha entrado a las iglesias, la inmundicia del mundo ha entrado a las iglesias, pero Dios todavía es santo y Dios todavía dice en su palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿Del lado del mundo o del lado de Dios? Muchos quieren tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No se puede. No se puede correr la carrera en el camino angosto y al mismo tiempo en el camino ancho. Necesitamos definirnos de quién somos. Si somos de Dios o si somos del mundo. Si estamos para agradar a Dios o para agradar a nuestra vieja naturaleza. Pero que Dios nos conceda el deseo de agradar a Dios y de vivir para Dios. Porque todavía está escrito que sin santidad nadie verá al Señor. Miles de cristianos se han apartado de Dios por amor al mundo. Miles de cristianos alrededor del mundo han seguido el camino de Demas. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Hace años predicaba acerca de Demas. 2 de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué pasó con Demas? Un hombre que había andado con el apóstol Pablo, un hombre que había andado con los siervos de Dios de la iglesia primitiva. Este hombre se apartó. ¿Por qué? Dice, amando este mundo, amando la gloria de este mundo, amando las fascinaciones de este mundo, amando las modas de este mundo, amando lo que este mundo ofrece. Demas se apartó porque amó al mundo. Y hermano, cada vez son más los que van en esa fila tras de Demas, amando las cosas de este mundo. Así que tenemos 3 enemigos: el diablo, el mundo y número 3, que ya hablamos acerca de este enemigo la semana pasada. Es el más terrible porque está dentro de nosotros y es la vieja naturaleza, nuestra vieja naturaleza, conocida también como naturaleza adámica, o sea, de Adán, que viene de Adán, y en la Biblia se menciona más como nuestra carne. Hemos hablado de nuestra vieja naturaleza, de la carne últimamente. Pero hermanos, quiero que leamos al menos 2 o 3 pasajes nuevamente para recordarlo, porque hermano, esto es necesario tenerlo en mente, tenerlo en nuestro corazón. Vamos a Gálatas 5:16 para que sepamos qué hacer con ese tercer enemigo, con nuestra vieja naturaleza. Gálatas 5:16. Tanto el diablo como el mundo y la vieja naturaleza nos quieren apartar de Dios. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne quiere pecar.
La semana pasada hablamos cómo la carne quiere pelear, quiere enemistades, quiere venganza. Pero hoy, hablando en el tema de hoy, la carne quiere autosatisfacer todos sus deseos pecaminosos. La carne quiere pecado, la carne quiere placer, y ahí está el diablo y el mundo poniendo todos esos placeres momentáneos en bandeja de plata. Pero hermano, el pecado, sabemos, trae condenación eterna. ¿Y cómo debemos actuar con este tercer enemigo? No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ese es el gran secreto: no satisfacer, no alimentar los deseos de la carne, para que esos deseos vayan muriendo, para que la carne esté sometida bajo la autoridad de Dios, sujeta a la autoridad de Dios, puesta en servidumbre, no alimentarla. Es como que usted tuviera dos animales y alimenta a uno y a otro no lo alimenta. ¿Cuál va a agarrar más fuerza? El que alimentamos, y el otro se va a ir debilitando. Nosotros somos llamados a alimentar nuestra nueva vida, nuestra vida espiritual. Hoy usted está alimentando su vida espiritual, no está alimentando la carne. La carne ahorita quisiera estar acostada viendo tele, con una champurradita, y peor viendo una su novela, y peor las novelas de ahora, las narconovelas, horribles. Pero miren, hoy usted está alimentando su nueva naturaleza. Y el versículo 17 que acabamos de leer nos habla de esa lucha interna que solo los cristianos pueden entender. Nadie allá afuera puede entender esa lucha. La lucha entre la carne y el espíritu. Esa lucha porque la carne quiere pecar, pero el espíritu quiere buscar a Dios. Y entonces se oponen. La carne, tal vez usted allá en el fondo tiene el deseo de ir a la iglesia, pero la carne le dice: no, hombre, descansar, no, agarrarlo tranquilo, no vayas hoy, mira, pobrecito, estás cansado, fatigado, tranquilo, ahí vas otro día. Y el espíritu ahí va. Y si alimentamos a la carne, si satisfacemos a la carne, esos poquitos deseos espirituales van a ir muriendo y muriendo y muriendo, hasta que usted no tenga pero ni un deseo de Dios, se va a endurecer. Y por eso debemos estar alertas y atender a la palabra de Dios. No satisfagáis los deseos de la carne. Tanto la carne como el espíritu están en una batalla continua. Leamos en Tito 2:11. Como todo este tema lo hemos visto ya ampliamente, solo vamos a recordar algunos textos. Tito 2:11 le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, subraye eso, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué debemos hacer? Renunciar a esos deseos. ¿Van a llegar deseos? Sí. No dice que esos deseos desaparecen completamente. En algún momento puede llegar un deseo mundano, en algún momento puede llegar un deseo carnal, en algún momento puede llegar la tentación, pero ¿qué debemos hacer? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando la pronta venida de nuestro amante Salvador, recordando que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces renuncio al pecado, entonces renuncio a los deseos mundanos, porque yo lo quiero ver, porque yo quiero estar con Él por la eternidad. El tercer pasaje, 1 Corintios 9:24, que lo meditamos en los primeros mensajes
de aquí de Hebreos 12. A mí me impresiona tanto estos versículos. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Estamos corriendo esta carrera cristiana, corrámosla con la seriedad y la entrega que esto representa. Esta carrera es lo más importante que tenemos en esta vida. Usted puede pensar que lo más importante es su trabajo, que lo más importante es su estudio, que lo más importante es su familia, que lo más importante son las cosas de esta vida, pero todo esto se va a quedar. Pero esta carrera que hemos comenzado a correr, esta sí va a la vida eterna, esta tiene trascendencia eterna y por eso debemos correrla de tal manera que lo obtengamos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, la abstinencia. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, o sea, una corona que se arruina, una corona temporal, pero nosotros una incorruptible. Y el apóstol Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no a ver a dónde llego, no a como se me dé la gana, no a como caiga. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Ya lo explicamos qué significa esto, dar muerte a la vieja naturaleza, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, mi vieja naturaleza ya no me gobierna a mí, sino que esa vieja naturaleza es puesta bajo la autoridad de Dios. Y sigue diciendo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, no sea que habiendo sido yo el predicador, no sea que habiendo sido yo el que anunciaba las reglas de la carrera, yo mismo venga a ser eliminado. Esa última parte, cómo me impresiona, porque el apóstol Pablo no se confiaba en sí mismo. Él no confiaba en su servicio, él no confiaba en lo que hacía, él sabía que no podía relajarse, él sabía que esta carrera debía correrla en el temor de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Quién quiere ser eliminado de esta carrera? Yo creo que ninguno, hermano. No es de confiarnos, pero ¿sabe qué? Vale la pena esforzarnos en esta carrera, vale la pena hacer morir lo terrenal en nosotros, vale la pena renunciar al pecado, vale la pena llegar al final. El apóstol Pablo cuando ya iba a morir, él dijo esas preciosas palabras de 2 de Timoteo 4, 7 y 8, palabras que ojalá que usted y yo podamos decir cuando nuestros ojos se estén cerrando en este mundo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ay, hermano, que la meta de cada uno de nosotros sea terminar así nuestra carrera en esta vida. Que la meta de cada uno de nosotros sea que cuando ya estemos en el lecho de la muerte, podamos decirlo. Y si no tenemos la fuerza para hablar, podamos, aunque sea, pensarlo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero esto no lo puede decir alguien que se vive revolcando en el pecado. Esto no lo puede decir alguien que vive peleando con todo el mundo. Esto no lo puede decir alguien que vive satisfaciendo sus deseos pecaminosos, sus deseos carnales. Dios quiere que vayamos corriendo la carrera de acuerdo a su voluntad. No somos perfectos y no hemos alcanzado la perfección, pero que vayamos, hermano, continuamente en ese camino de perfeccionamiento, queriendo hacer la voluntad de Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él llegó al final de su vida victorioso y ya le estaba esperando la corona de la vida. Hermano, vale la pena, tomando en cuenta la gloriosa esperanza que tenemos. Más que la corona, tenemos una esperanza más maravillosa. Fíjese que cuando muere un ser querido que es cristiano, hay una esperanza para todos nosotros y es de volverlos a ver.
Y es una esperanza bíblica, porque en 1 Tesalonicenses 4:13, Dios, conociendo nuestro corazón, conociendo el dolor que hay cuando muere un ser querido, nos dice en 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ese es un gran consuelo en medio de la profunda tristeza de un ser querido, que si muere en Cristo, un día lo voy a volver a ver. Y hermano, pensaba en esta tarde cuando meditaba en esto, ¿cómo será cuando nos volvamos a reunir nuevamente? Por ejemplo, si yo hoy muriera, hoy en la noche me voy a acostar y acostada me da un paro cardíaco y me muero. Mis papás albergarían esa esperanza, seguirían sus vidas con la esperanza de que un día nos vamos a volver a ver en la eternidad. Y pensaba hoy, por ejemplo, cuando alguien no se ha visto, yo no lo he experimentado, no sé qué se siente tener un ser querido muy cercano que se haya ido tal vez a Estados Unidos o a algún país y volverlo a ver después de 30, 40 años. Pero usted mira cómo en el aeropuerto la gente se está abrazando y está llorando y sienten aquel momento tan precioso y tan maravilloso que la gente hasta se desmaya a veces de la emoción de ver a su ser querido. ¿Cómo irá a ser cuando veamos allá a nuestros seres queridos? Va a ser algo maravilloso. Cuando nosotros, este grupito de Ciudad Quetzal, nos veamos allá, no sé quién va a ser el siguiente que va a morir. O si Cristo viene y nos vamos. Pero imagínense que nos vayamos muriendo poco a poquito. Ay, no diga la muerte. No, hermano, para el cristiano ya no debe ser causa de espanto. Claro, no, sin duda no es fácil, pero Dios nos va a ayudar en ese momento. Pero es el paso a la eternidad, cuando este grupito nos encontremos allá. Y como les decía la última vez, cuando nos veamos y poder decir, valió la pena seguir adelante, valió la pena en medio de batallas, de luchas, de situaciones, valió la pena ser fieles. Ay, hermano, qué maravilloso eso. Pero ¿sabe? Más maravilloso que volver a ver a nuestros seres queridos, más maravilloso que la corona que nos espera, más maravilloso que los galardones que nos esperan, más maravilloso que la patria celestial, más maravilloso que poder caminar en las calles de oro, va a ser ver a Jesús cara a cara, ver al que tanto nos amó, ver a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por mis pecados, ver a aquel por el cual no voy a estar en una condenación eterna, no voy a estar en el infierno, porque Él dio su vida por amor a mí. Poder ver cara a cara al divino compañero del camino, al que estuvo conmigo en cada etapa de mi vida, al que estuvo conmigo tanto en la escasez como en la abundancia, al que estuvo conmigo en la enfermedad, al que estuvo conmigo en los diferentes cambios de la vida. Hermano, qué maravilloso poder ver al Señor cara a cara. Hoy nuestro cuerpo no lo podría soportar. En la Biblia podemos ver cómo los siervos de Dios, cuando tenían alguna visión o cuando veían un ángel, se desmayaban. Nosotros seremos transformados y lo veremos cara a cara. Leamos 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 y versículo 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos transformados. Hoy no voy a explicar eso, ya lo hemos explicado aquí. Allá en Corintios 15 nos habla acerca de eso, cómo nuestro cuerpo va a ser transformado. Y dice: seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No vamos a ver un idolito. La gente viaja millas y kilómetros por ver un ídolo, pero nosotros vamos a ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Príncipe de Paz, al Dios eterno, al Creador del universo, al sustentador de todo. Lo vamos a ver, hermano, lo vamos a ver. Qué maravilloso irá a ser eso. Versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted tiene esa esperanza de verlo un día cara a cara, se va a purificar, va a renunciar al pecado, va a renunciar a todo aquello que le mancha, porque le va a ver, y eso es lo más importante, verle a Él cara a cara, ver a nuestro sustentador, a nuestro Rey. Recordemos, sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Apocalipsis 3:4. Que nosotros seamos de esta iglesia que se purifica continuamente, que aborrece el pecado, que renuncia al pecado con la esperanza de verlo a Él un día. Apocalipsis 3:4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Lo vamos a ver y vamos a andar con Él con vestiduras blancas. Versículo 5: el que venciere. No es fácil la carrera. Tenemos 3 enemigos que ya meditamos en esta noche. Es una batalla continua, pero dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Su nombre podría ser borrado y el mío también. Por eso el apóstol Pablo dijo: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Hay que seguir corriendo de acuerdo a como Dios lo establece en su palabra. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No manchar nuestra vestidura con el pecado, con la carnalidad. Todo pecado nos mancha. Y si fallamos, porque todos fallamos, corramos a ponernos a cuentas con Dios. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso debemos vivir a cuentas con Dios. Confesar nuestros pecados, arrepentirnos y apartarnos del pecado, porque solo nos mancha y nos aparta del Señor. Para terminar, leamos Apocalipsis 22, 3 al 5. Hay gente que piensa que estos son cuentos de hadas, pero yo creo que cada vez la gente se está dando más cuenta que la Biblia es real, porque todas las profecías, todo está cumpliéndose, pero literalmente, hermano. Y así como se ha cumplido todo lo malo y todos los juicios de Dios, también se van a cumplir todas estas promesas. Solo mire estos calores, hermano. Y desde una leidita ahí en Apocalipsis, cuando dice que en la gran tribulación el sol va a quemar. Siempre se los digo, hace 100 años esa profecía hubiera sido imposible de creerla. Mire cómo estamos hoy. Habla de que los árboles van a ser quemados. Mire este principio de dolores, porque cuando venga la gran tribulación, terrible. Pero mire, esto también se va a cumplir. Versículo 3 dice: y no habrá más maldición. Ya cuando estemos allá, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No es fácil, pero vale la pena, hermano. No es fácil, pero sigamos adelante. No es fácil, pero renunciemos a todo pecado. ¿Cuánto cristiano todavía practicando el pecado oculto? ¿Cuánto cristiano todavía se pone a pensar y no quiere que lo descubra el pastor, que no le descubra el esposo, la esposa, el papá, la mamá? Eso es lo de menos. Lo importante es lo que Dios ve en nuestras vidas. Y si vivimos practicando el pecado, si manchamos nuestras vestiduras, no vamos a terminar esta carrera en victoria. Nos estamos apartando de esa carrera. Terminemos leyendo Hebreos 12:14, que es el texto que hemos estado meditando estas 2 semanas. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Hoy lo podríamos memorizar, son solo 2 líneas. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pónganse en pie, hermanos. Qué momento tan maravilloso cuando le veamos cara a cara. Ahí, es que ahí se va a disipar toda la oscuridad. Ahí, hermano, todo lo de esta tierra, todo por lo que tal vez lloramos, nos afanamos, nos afligimos, tal vez lo que hoy estamos padeciendo, ahí se va a acabar todo. Y lo vamos a ver, lo vamos a poder contemplar. ¿Cómo irá a ser ese momento? Ver al divino compañero del camino, ver al que estuvo con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Eso será lo más maravilloso. Vamos a cantar este himno que muchas veces se canta solo en los velorios, pero que deberíamos de cantar más continuamente, debería de dejar de ser solo cantado ahí, porque es la esperanza de todo cristiano. Leímos versículos que nos hablan de ese momento cuando le veremos tal como Él es, y el que tiene esa esperanza se purifica. Cara a cara espero verle. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará con todo el corazón.
te alabamos.